Bueno, ya les decía al inicio del programa que Güemantzin Rodríguez platicó con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, sobre un tema de actualidad de gran relevancia con implicaciones sociales, económicas, culturales, la apropiación cultural. Vamos a ver parte de esta conversación. En esta ocasión vamos a tener una conversación con la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto. Nos vamos a quitar los cubrebocas, estamos en sana distancia. Así es. Y vamos a comenzar esta conversación, Alejandra. Tenemos temas que tienen que ver con este año y lo que nos deviene. Hace unos días la Secretaría de Cultura Federal, a través de la secretaria, hizo un posicionamiento a la diseñadora Isabel Marant a propósito de su nueva colección Otoño-Invierno, en donde retomaba algunos elementos que no es la primera ocasión que ocurre de algunas comunidades indígenas en nuestro país. Alejandra, cuando vemos esto, a mí me llamó la atención por varios motivos. No era algo nuevo, como he mencionado, ya había ocurrido antes y en ese momento Susana Harp había participado muy cercana con la comunidad mije. En ese momento la apropiación era esa comunidad. Ahora la colección tiene un diseño que lo podemos ubicar perfectamente bien en el estado de Michoacán. Al haber un posicionamiento de este tipo, un posicionamiento desde una secretaría y federal, uno no puede no notar que ha habido en otros países de este continente, en otras comunidades, posicionamientos similares, y ya tenemos un caso de éxito, que es en las tejedoras en Guatemala. Primero, ¿cómo instrumentar a nivel internacional un posicionamiento de la Secretaría de Cultura? Gracias, Güemantzin. Pues primero, encantada de estar contigo y encantada de estar en el Canal 22, que es pues casa, sistema de medios públicos que tanto hacen bien a la información del país. Justamente el caso de Isabel Marant es emblemático porque fue el primero que sonó de una manera más contundente cuando la primera apropiación, que bien hace referencia, de Santa María Tlahuitoltepec en Oaxaca, con una primera blusa, que es una blusa que toda la comunidad usa, hombres, mujeres, niños. Es una blusa que como indumentaria tiene todo que ver con una cosmovisión, con un simbolismo claro de la propia cultura mije. Ahora, efectivamente, el Gabán Purépecha pues llama de nuevo la atención esta apropiación cultural. Nosotros hicimos un llamamiento, el primero, cuando rompimos el silencio de este tipo de actitudes como Gobierno de México y como esta administración, fue con el caso de Carolina Herrera. Esta colección que pues mostraba saltillos, que son zarapes de saltillo, que el origen es Contla, Tlaxcala. Cuando migran justamente a Coahuila, se convierten en la prenda pues más reconocida de Saltillo. Asimismo, bordados del Istmo de Tehuantepec, tenangos de Doria, que son clientes frecuentes de la apropiación cultural. Y llamamos la atención, no recibimos respuesta de esa carta. Nosotros lo que hacemos ahí, al no tener todavía en ese momento la legislación que ahorita ya está caminando, para la defensa y la protección de los derechos como propiedad comunitaria, como una propiedad intelectual colectiva. Eso es difícil de entender en países donde solamente la propiedad intelectual es individual. Nosotros sabemos que muchos de los elementos culturales son comunitarios, y en ese momento pues la colección se retiró de la venta. No recibimos una respuesta, pero la colección sencillamente no se vendió más. En el caso de Louis Vuitton, que hicieron un sillón en donde también estaba tapizado con tenangos de Hidalgo, de Tenango de Doria. En esa carta ellos decidieron no vender esa pieza y hacer una buena práctica.
una posibilidad de estar de creador a creador, de diseñador a diseñador en una acción colaborativa, donde las comunidades sean parte. Nosotros de ninguna manera estamos cerrados al mercado internacional, por el contrario, nos han mostrado que hay enorme interés en todos los elementos culturales y estéticos de nuestras diferentes manifestaciones culturales de los pueblos originarios y tienen que formar parte ellos como portadores de este patrimonio, como las personas que no solamente lo crean todos los días, sino que puede impactar de manera muy positiva en su economía. Si esta posibilidad es así de clara, podemos hablar de los objetivos 2030, de la Agenda 2030, en donde nadie debe quedar atrás, en donde las propias comunidades deben de ser el centro de su desarrollo económico y cultural. Obviamente con los parámetros con los que nos regimos con las convenciones de la UNESCO. Entonces, este pronunciamiento nos debe de ayudar a un debate global de cómo insertar bien en el mercado, pero trabajar de creador a creador con respeto. Si bien las comunidades quieren ser parte siempre de una mejoría económica regional, pues ellos son quienes deben de decidir cómo, cuándo y dónde. Entonces, tender estos puentes entre estos mundos que parecen no tocarse, aunque sí conocerse, y lo vemos reflejado en las colecciones de moda en Europa, en otros lugares. Dar la implementación no es una cuestión sencilla, pero México está siendo pionero en un sistema en donde está, por supuesto, el legislativo. Susana Harp es una aliada permanente y promotora de toda esta agenda, pero también la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de manera que en un sistema en donde las comunidades creadoras sean parte de este desarrollo, tanto cultural como económico, podamos tener una manera más justa de colaborar con diseñadores, si ellos están de acuerdo, ¿no? Entonces, mostrado está que el mercado está abierto, queremos aprovecharlo y dar la oportunidad a los diseñadores de reconocimiento internacional que vendan originales y no copias. Ese es el punto. Me planteaba yo este ejemplo de la comunidad textil maya en Guatemala, porque en este 2020, durante la pandemia, en estas telecomunicaciones a través de Internet, ha sido uno de los temas que ha agrupado a otras comunidades en el resto del continente y ha significado un paradigma. Hay países que están muy interesados en esto que ha ocurrido, el caso de Colombia, el caso de Perú, y parte de lo que ocurrió allí en ese pueblo, en Guatemala, tiene que ver con el programa Maya, un gran programa cultural que también habla de un empoderamiento de las comunidades, habla también del conocimiento de los mecanismos de justicia existentes que tienen las comunidades. Entonces, sí estamos hablando de una propuesta cultural milenaria, resultado de muchísimas generaciones, como lo podemos ver en cualquier museo textil en nuestro país, pero también está hablando de instrumentación de las herramientas públicas y federales a disposición de cualquier ciudadano para que sean también esas personas las que producen, que tengan una mayor justicia frente a sus propiedades. Que sean los protagonistas de su propio desarrollo, de su propio desarrollo y de su propia vitalidad cultural. Debo de señalar que Isabel Marant contestó ya la carta. Contestó diciendo que es un homenaje, que pedía una disculpa, que eso es importante y que quienes deben de otorgarla realmente son quienes son los pueblos que originan estos elementos culturales y invitamos al diálogo constructivo, invitamos al diálogo participativo para, si estas comunidades están de acuerdo, poder colaborar con esta industria tan grande que es la moda en el mundo, pero también tiene que ver
con un desarrollo económico que para las comunidades de las cuales provienen estos elementos normalmente son comunidades que tienen una mostrada enorme riqueza cultural, pero una situación económica bastante precaria. Entonces, ahí es donde las políticas públicas pueden armar una diferencia. Para nosotros era muy importante en este tiempo sentar las bases de un plan de cultura que incluyera la diversidad cultural de nuestro país, las manifestaciones artísticas de todo tipo, la libertad creativa, no solo como un anhelo, sino como un ejercicio pleno, la inclusión de manera radical, el ser incluyente, el no dejar a nadie atrás, y ese sistema de cultura y esa política de cultura más justa y democrática tiene estos ejemplos como esta propuesta que ha interesado también a Naciones Unidas, y vamos a trabajar en este sentido, y creo que podemos dar ejemplo de cómo hay manera de hacer buenas prácticas, hay manera de colaborar, no estamos cerrados al mundo, ni mucho menos, pero hay que aprovechar desde quienes son creadores y detentan este patrimonio cultural, la posibilidad de su desarrollo económico comunitario y su diálogo cultural con cualquier interlocutor del mundo. Esa parte nos toca como Secretaría. Además, estamos hablando de una riqueza cultural que la podemos delimitar si la observamos en un territorio, pero que al final forma parte de una identidad nacional. Así es. Fue Adolfo Best Mogar, a veces más conocido por el retrato que le hizo Diego Rivera en París, que por el trabajo pedagógico que después desarrolló en México, que propuso, junto con otras actividades como la Escuela de Caballete al Aire Libre, que los jóvenes alumnos y pintores retomaran ese tipo de diseños y ese tipo de gráficos como parte de una enseñanza y una asimilación de dónde viene toda esa carga plástica, ejemplo de ello que tenemos detrás de nosotros. Lo que mencionas de Best Mogar, que es bellísimo su método de enseñanza desde la propia iconografía de cada una de estas manifestaciones culturales, que puedes encontrar una greca en Mitla, pero la puedes encontrar bordada en una prenda de vestir, y la vas a encontrar en un sello en una casa, ¿no? Actualmente. Entonces, toda esa fuerza cultural que somos como civilización, estética, reconocida, tiene un profundo simbolismo, tiene un profundo significado en las comunidades y tiene enormes elementos que enriquecen una visión de respeto a la naturaleza, de respeto al otro, de cómo, por ejemplo, en un gabán como del que se está hablando, que tiene aquí un rombo que es como un diamante, uno se pone al centro del universo. No es una prenda nada más que se ve bien, que claro que es bellísima y se ve bien, tiene un profundo significado, y creo que eso es un ejercicio de moda ética que se va a ir desarrollando, y confío en que podamos hacer un ejercicio cotidiano de ida y vuelta para que las propias comunidades sean parte. Hay talento inmenso en México, hay manos que están ávidas de seguir trabajando con todos sus elementos culturales, y muestra de ello también, hoy estamos en el Museo Nacional de Antropología, historia que tanto amamos, y la planta alta, en la sala etnográfica, tenemos grandes muestras de estos elementos, donde las comunidades de México están representadas, y ahí es donde hay que poner también la mirada. Una última pregunta en este tema, Alejandra. Me llama mucho la atención cuando escuché del posicionamiento, cuando dimos la noticia aquí en Canal 22, en el noticiario cultural, y lo que me llamaba la atención es pensar que desde la Secretaría de Cultura se estaba articulando una política mucho más incluyente y que vincule absolutamente a buena parte de las áreas de gobierno. Sí. A partir de cultura, ¿podemos generar este tipo de propuestas? Absolutamente, Huemantzin. La cultura articula, y nosotros tenemos que armar una herramienta incluyente en donde intersecretarialmente cada quien tiene un tramo de acción.
La Secretaría de Relaciones Exteriores es de enorme ayuda, la Secretaría de Economía, no se diga, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Medio Ambiente, es toda una serie de instituciones de la mano del legislativo en donde podemos hacer una política que sea ejemplo y buena práctica a nivel internacional. Lo hemos platicado con nuestro representante en UNESCO, por supuesto, a través de Cancillería, con nuestro representante ante Naciones Unidas, y hay enorme interés en este tema. Y pues Cultura tiene la posibilidad de reunir, de hacer una política que justamente, mira, antes no estaba tan dividida esta idea de arte, de desarrollo artístico y de elementos de la cultura o de las culturas de México. Pareciera que eran dos universos que antes se transitaban de una manera mucho más cotidiana. Lo puedes ver justamente un Matías Geritz en una de las salas de etnografía, o un Covarrubias, o había una noción mucho más articulada de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, y se fue separando y se fue haciendo como una brecha enorme entre dos visiones, en donde para mí ya anacrónico se veía como alta cultura y cultura popular, y sobre todo dependiendo de los públicos que accedían a ello. Y entonces, si estamos hablando de un sistema de cultura más democrático y más justo, igual en un territorio alejado de la capital, en donde no existe tal vez un museo o una orquesta filarmónica, ¿por qué no pueden tener la oportunidad de conocer a Mahler? O desde ahí las culturas que se generan en ese espacio no pueden tener un tránsito y un ida y vuelta con la cultura universal y con lo que somos como nación. Entonces, pues hay que ir rompiendo esos miedos y esos esquemas, y pues claro que cuesta trabajo, pero ya vamos avanzando en eso, y en eso estamos contentos, porque ya la diversidad cultural de México no está hecha a un lado, sino forma una parte fundamental de las políticas, así como la cultura no se ve más, y prometemos no se verá nunca más como un accesorio. Tiene que ser uno de los ejes de la transformación, y así está siendo. Entonces, somos una nación que, siempre lo decimos, somos una potencia cultural. Hay que actuar como tal. Hay que actuar como tal en el mundo, hay que proponer políticas fuertes al respecto, y este es un ejemplo de ella. Muchas gracias, Alejandra, por este tiempo aquí en Noticias 22.